Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Ya estamos en este miércoles 26 de febrero. Queridos amigos, la palabra del Señor con el libro del Eclesiástico, capítulo 4, del 11 al 19. La sabiduría exalta a sus hijos y toma bajo su protección a quienes la buscan. El que ama la sabiduría ama la vida, y los que madrugan por ella se llenarán de gozo. El que la posee heredará la gloria, y donde quiera que vaya el Señor lo bendecirá. Los que la sirven rinden culto al Santo, y el Señor ama a quienes la aman. El que la escucha juzgará a las naciones, y el que le presta atención habitará seguro. Si confía en ella, la recibirá como herencia, y sus descendientes la poseerán. Al principio lo somete a pruebas, lo llena de temor y de temblores y lo pone a prueba con su disciplina hasta confiar en él y comprobar su corazón. Y bueno, así continúa, queridos amigos. Y pues imagina con este libro del Eclesiástico, ¿verdad? Que al final de cuentas el Eclesiástico nos habla siempre de la sabiduría. Sabio es aquel que entiende los designios del Señor en la vida del mundo, en la realidad del mundo. Y eso implica nuestra propia existencia, lleva la existencia del mundo, de lo que nos rodea. Nuestro Papa Francisco nos dice luego que nosotros somos un puntito en ese documento, ¿verdad? Laudato Si, que escribió el Papa, para darnos a entender que todos tenemos que cuidar nuestra casa común. Pero para eso tenemos que utilizar nuestra cabeza. Aquí está la sabiduría. Exalta a sus hijos y toma bajo la protección a quienes la buscan. Toma bajo su protección a quienes la buscan, la misma sabiduría, porque nos ayuda a hacer un camino de bienestar, un camino de realización, en la medida en que nosotros buscamos lo que es justo y en la medida en que nosotros hacemos al bien a nuestra sociedad. El que ama la sabiduría ama la vida, y los que madrugan por ella se llenan de gozo. Y cierto, el que ama y el que vive la justicia, ciertamente que vive también en la paz y en la serenidad. Lastimosamente, porque es una gavilla, ¿verdad?, que le va ayudando al otro y le defiende al otro. Y lo peor es que lo tenemos en los lugares donde no tendrían que estar, porque tendrían que preocuparse, ¿verdad?, del bien de la gente, del administrar las cosas del pueblo. Res pública, cosas públicas, cosas del pueblo, cosas de la gente. Y sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice, es la sabiduría la que nos da esa paz y esa serenidad para que exista un buen gobierno en la iglesia, un buen gobierno en tu familia. Cuando hay corrupción en medio de nosotros, en cualquiera de los estamentos, nosotros sabemos que las consecuencias son terribles. Ya está acá de la cárcel, pero como yo le digo, a veces hacerla al revés. Ya de mondar, por no que la ya a la cárcel, Jare ya posee la hiponá, a pepe gatón de la culpable de mondar y ve a la cárcel. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor en este día. Vamos a rezar juntos y vamos a pedir que la fuerza del Espíritu nos haga entender cuál es el camino de la verdadera sabiduría que nos lleva a la felicidad, que es Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.